Te doy la bienvenida a mi podcast Líderes Expandidas, el podcast para mujeres que lideran empresas y equipos y que entendieron que la transformación más importante comienza por una misma. Soy Jessica Moniz, mentora en estrategia y liderazgo, y en cada episodio te voy a acercar conversaciones, historias y herramientas para ayudarte a liderar con más claridad, confianza y resultados. Si este episodio te aporta valor y me estás viendo desde YouTube, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame tu comentario. Me encanta leerte. Y si me escuchás desde Spotify, seguí el podcast y regálame una valoración de 5 estrellas. Me ayuda muchísimo a que esta comunidad llegue a más mujeres que, como vos, eligieron expandirse. Ahora sí, comencemos con este nuevo episodio. Hola Nati, bienvenida a mi podcast Líderes Expandidas. Es un regalo para mí que vos estés hoy acá. Y quiero que cuentes, Nati, quién sos, cómo te definís, a qué te dedicas para quienes no te conocen todavía. Bueno, primero, Jessy, para mí también es un placer enorme estar acá en este espacio. Fue un enorme placer conocerte también. Ya voy a contar un poquito por qué nos conocimos y por qué también ha sido un placer. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Natalia Infante. Soy técnica de una empresa importante que es Silkei Mundial en Argentina. Soy técnica colorista. También tengo mi propia marca educativa, de una educación híbrida, ¿no? Porque tengo una parte online y otra parte presencial, así que trabajo en ambas partes. Y también un emprendimiento muy lindo con mi esposo de un salón que es IN, Peluquería y Barbería Pre. Así que bueno, con varias cosas, con varios proyectos, de los cuales, bueno, no siempre ha sido fácil, ¿no? Pero que se han tenido buenos resultados. Qué bueno, Nati. Bueno, un montón de cosas para preguntarte. Quiero que nos compartas, porque, a ver, lo que me surge inicialmente es, tenés tu trabajo en una empresa enorme, les contamos, para quienes no conocen, Silca y Mundial es una empresa enorme en Argentina. Y así todo, en su momento decidiste emprender, después con el tiempo surgió tu peluquería también. Contanos a ver cómo fue esa decisión, ¿no? De estar trabajando en una gran empresa y decidir a su vez emprender. ¿Qué nos podés compartir de esa experiencia? Bueno, esto surge en épocas de pandemia, donde tuve el placer de conocerte, Jessy, a través también de este rubro que es la peluquería, de colegas que tenemos en común y me habían hablado muy bien de vos. Y bueno, pasó esto de la pandemia, que uno se tuvo que encerrar, que ahora el trabajo, si bien yo siempre seguí trabajando de manera remota, ya nos ocupaba menos espacio y soy una persona así como que necesito estar en la actividad y bueno, había sido bastante frustrante toda esta situación, la incertidumbre de lo que iba a pasar, bueno, Terrible. tantas cosas, ¿no? Que Ujú. seguramente nos han pasado a cada uno personalmente. Entonces en ese momento te conocí, empezamos a tener así clases de coach y me fuiste guiando muchísimo. Y quiero contarles a todos que no es fácil porque me pusiste muchas veces en situaciones incómodas de las cuales decía, no voy a seguir más con Jessie, No le pido más a porque Jessy, no la quiero escuchar. Bueno, me encanta, eh, Nati, tu sinceridad. Compartí todo de lo que va saliendo de acá adentro. tal cual.
porque es verdad, ¿no? Uno a veces lo cuenta desde lo superficial y dice, maravilloso, me ayudó en esto, pero hay un trasfondo y es una parte incómoda porque, bueno, yo venía de una situación personal difícil, después de 22 años de casada me había separado, vino la Ujú. pandemia, tengo 2 niños y en ese momento uno estaba en plena adolescencia y sentí como un peso muy importante. Y cada clase que tenía con vos era una charla donde vos me hacías ver sin saber, y como hacen ustedes, ¿no? Sin saber y sin Los conocerme tanto. sacudones. Sí, pero en esas preguntas me hacías las preguntas nomás y yo después quedaba cri, 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 y toda la semana seguía pensando en lo que estaba haciendo. Lo que quiero como recalcar es que en vez de centrarme en lo negativo de todas las situaciones que estaban pasando en ese momento, que si uno se las pone a pensar era un montón, era mucho, eh, Personal eh, y colectivo, ¿no? exacto, exacto, de vivencia, de lo que estábamos pasando todos Total. y a eso sumado, bueno, otras situaciones personales. Ujú. Me ayudó mucho y me ayudó a no centrarme en el problema que estaba teniendo, sino que una persona me estaba dando una mano muy importante para darme cuenta de cómo podía salir de esa situación. Más que nada yo estaba centrado en lo personal, pero eso fluye y a su vez desencadena en que también te afecte y también trabajes en lo laboral, ¿no? Por eso de Totalmente. ahí surge que a pesar de estar en una empresa, de trabajar de manera remota, tener mi propia marca personal. Entonces ahí trabajé mucho con vos, armé mi página educativa y bueno, en plena pandemia, cuando todos estábamos desocupados, cuando no había mucho trabajo, bueno, a mí me pasó algo maravilloso que fue haber explotado. Tuve la oportunidad por la empresa CDK de conocer muchos países y mucha gente del Ujú. exterior, así que cada curso que empezaba a dar online se acoplaron un montón de gente. Es decir, en ese momento es como que estábamos todos ahí tranquilos en sus cosas, entonces bueno, qué buen momento para empezar a educarse. Ahí nace Adquirir Hair Coach, herramientas. Ujú. y Hair Coach, que es un curso que se armó, que armamos, que proyectamos juntas y que me dio tantas satisfacciones porque por un periodo largo, inclusive hasta después de que la pandemia se levantó, lo estuve trabajando a full con un montón de gente desde lejos. Bueno, esas herramientas y esas cosas lindas que también nos dejó la pandemia, pues no tan solo fueron cosas feas, ¿no? Pero a Totalmente. veces digo, cómo esto es la contrapartida, ¿no? Hay gente que tal vez la pasó mal, se deprimió, fue Sí. por otro camino, y por otro lado también esto de poder uno verlo desde otro punto de vista, buscar otro mecanismo. Y ahí quiero Ujú. decir algo que es fundamental y que me parece que a veces como seres humanos le erramos, ¿no? Siempre creemos que podemos solos. Y puede ser que Ay, qué podamos lindo, solos, Nati. puede ser que Ujú. podamos solos, pero compartido es mucho mejor. Entonces esto, Totalmente. ¿no? De que la gente apunte. Hay mucha gente, viste, que piensa que si alguien me ayuda es porque yo estoy mal o se van a enterar que estoy mal. Y no, la ayuda es necesaria porque sí, como seres humanos estamos mal muchas veces. Y uno se dice, ¿por qué no habré hecho cosas anteriores, ¿no? Se reclaman, propiamente dichas. Y la verdad es que porque no teníamos tantas herramientas, hoy yo puedo decir. Entonces actué en función de las herramientas que tenía en ese momento. Pero cuando alguien te ayuda y te da toda la caja de herramientas, es maravilloso. Entonces por eso digo, a pesar que creamos que uno puede solo, que alguien te ayude, tener otras herramientas, es maravilloso, es maravilloso. Es maravilloso y sobre todo para las mujeres que a veces no pedimos ayuda. Y quiero traerme a ti esto que decías de esta decisión de continuar y de tu compromiso con vos misma en el proceso, ¿no? Esto que decías, ¿no? Más allá de lo lindo del proceso, había momentos y semanas o días que decías, no, quiero tirar todo esto, no le veo más a Jessica,
No aguanto más de esas preguntas. Ahora, ¿te comprometiste con vos para decir, atravieso este momento, ¿no? Ese momento donde uno dice, basta, quiero tirar todo por la borda. Y el después, ¿no? Cuando uno se puede encontrar con esas herramientas, con esos resultados. Contanos un poquito más de eso. Bueno, esto es una parte súper linda y que Sí. nos ayuda en nuestra vida cotidiana porque no tan solo pasé por esas primeras problemáticas que hablábamos recién, me surgieron Ujú. otras situaciones también más adelante, pero de la cual ya tenía más herramientas para las cuales podía actuar. Es el expertise que después uno va teniendo en su vida, ¿no? Y uno después cuando va, Yes. sí, me parece que ya lo pasé. Entonces ahí repasamos y decimos, ¿qué cosas fueron buenas, qué cosas fueron malas? Eso fue lo que me ayudó muchísimo. Y por otro lado, esto que te decía anteriormente, Jessy, de uno sentirse incómodo a veces ante situaciones o ante esas cosas que vos me dejabas pensando, ¿no? Y me decías, eh, estás actuando de tal forma. Me acuerdo mucho, y lo uso mucho en mi parte educativa también, cuando vos me hablabas de ser coherente. Y la coherencia era eso, que lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno quiere vivir, sea coherente, porque si no, uno se miente a uno mismo. Y pasa en Así todos los es. aspectos, desde la parte educativa exactamente lo mismo. Entonces, eso me ayudó mucho y empecé como a hablarme a mí misma y también ver qué era lo que quería, cuáles eran mis objetivos. Siempre me consideré una persona bastante fuerte en el sentido de Ujú. si tenía cualquier problema y he tenido problemas importantes, no esto de me voy a la cama, no, quiero luchar contra ese problema y que la Ujú. ayuda para poder resolverlo y siempre esa predisposición. Y es un camino incómodo, como decíamos antes, pero que después te dan muchas satisfacciones, principalmente con uno mismo, porque Totalmente. esas frases que a veces sentimos, ¿no? De la paz interior y demás, es tan real, porque uno se siente bien con uno mismo y lo otro fluye. No es que uno lo tiene que seguir trabajando, todo va Claro. como cayendo, ¿no? Por su propio peso. Totalmente. Y además esto que decías de que son herramientas que te las llevas para toda la vida, ¿no? No es algo que uno sea en el momento y nada más, sino que uno continúa el proceso y a su vez ejercitando con esas herramientas, por eso es tan poderoso cuando uno se compromete con uno mismo. Y trajiste una pregunta clave, Nati, que muchas veces uno no se hace ni para uno mismo ni para su propio negocio, que es qué es lo que quiero, ¿no? Porque uno dice, bueno, quiero trabajar y ganar plata, quiero, no sé, tener clientes en la pelu, o quiero tener clientes en las capacitaciones, pero no logramos también linkearlo con exactamente cuántos alumnos o cuántos clientes y a su vez con la parte más importante que es esa coherencia, que gracias por recordarlo, que es qué es lo que yo disfruto, no olvidarme de qué es lo que a mí me hace bien. ¿Te sentís identificada con esta coherencia en ese sentido también? Sí, totalmente, totalmente. Eh, yo se ve que nací con alma de educar a otras personas. Elegí un rubro De que, líder. sí, elegí un rubro que a mí me apasiona porque creo que muchos colegas, y muchos si están escuchando también, saben a lo que estoy diciendo. Es una profesión que te tiene que nacer del alma. Y Totalmente, cuando eso nace del alma, también te lleva a la parte de educar, que en realidad es como acompañar a otros. Es prácticamente como un coach, pero para las total, personas que manejan el cabello. Y es tan lindo y gratificante porque, como vos decías, es importante la cantidad, es importante la convocatoria, pero es importante no olvidarse de seguir disfrutando, de seguir percibiendo lo que te gusta. Porque deja de ser un trabajo para formar parte de la vida cotidiana de uno.
y nos pasa en el Ujú. salón también, nos pasa con los clientes. Hoy por hoy, hace poquito tuvimos un curso que hablábamos de esto. Hoy por hoy, no tan solo cortamos el cabello, no tan solo hacemos color, sino que lo que se vive es una experiencia dentro del salón. El Tal trato con cual. el cliente, preguntarle, tratarlo por su nombre, ofrecerle un cafecito, algo dulce, ese tiempo que comparte con nosotros que sienta que es gratificante. Y es más, tenemos muchas clientas que nos dicen, espero ese momento de ir a la pelu para tener ¡Qué mi espacio hermoso! personal. Qué hermoso. Sí, Y que, como vos decís, Nati, para quienes no conocen, todo lo que es el color en el cabello, yo no soy experta, aprendí algunas pequeñas cositas de Nati. Eh, Hay que ver la textura del cabello, el color de la piel, también el tema del clima. O sea, hay un montón de cosas que Nati ha estudiado para, como ella dice, transmitirlo a través de el color del cabello, la fibra, el cuidado y tantas cosas bellas y poderlo linkear con esta experiencia que haces vivir el cliente, ¿no? Esto también que fue parte en su momento de todo ese programa que armamos innovador, Leader Hair Coach, el liderar el espacio de trabajo del salón con el equipo y con el cliente. Y hacíamos mucho hincapié también en esto que traes, Nati, de la experiencia con los clientes, que hoy es un tema para mí trascendental, con tanta guía, tanta automatización, tanta computadora de por medio, automatización, que esto de humanizar esos contactos y hacerlos únicos es fundamental en el negocio, ¿no, Nati? sí, tal cual. Es como siempre, la tecnología nos da un gran avance, pero a veces tenemos que saber equilibrarlo, ¿no? Porque es lo que Sí, vos decís, puede uno hacer todo muy automático y olvidar esto, ¿no? Lo fundamental de disfrutarlo, de compartir con el cliente, de hacerlo vivir esa experiencia y que no se sienta que es un producto dentro de nuestro salón, que es, tal cual. nosotros decíamos en una época que a mí me tocaba visitar varios salones que eran cadena, sale con frita, porque era sacar gente, sacar gente. Claro, Hoy uno vivimos tras otro. tal cual, hoy vivimos en una situación totalmente distinta, Claro, donde cuesta retener y fidelizar al cliente y sí necesitamos estas herramientas, por ejemplo, como el hacerlo sentir bien, el hacerlo sentir parte inclusive como un allegado nuestro. No digo amistad porque la amistad implica otras cosas, pero sí esto de que se sienta a gusto de entrar al salón, de estar con nosotros el tiempo que lleva un trabajo técnico o un corte o un peinado o lo que fuera, pero que pueda vivir también ese momento como un lugar, no que vengo rápido, me voy rápido, sino que lo disfrute realmente. Y nos pasa así, inclusive ujú, hasta con los varones que suelen ser mucho más ágiles en irse, quieren su, sí. ya se acostumbraron, quieren su cafecito, quieren lavarse el cabello, cortarse y después recién irse. Así que hemos logrado hasta esto en los varones también. Así que está muy, muy bueno Qué lindo porque que tengan su espacio, ¿no? Porque muchas veces no se habla del espacio para el varón, para el disfrute, para relajarse y también para mimarse, ¿no? claro, claro, exactamente. Bueno, nosotros trabajamos mucho en la parte de masculino, mi esposo, Qué bueno. entonces yo también aprendí cómo a incluir la parte del varón cuando yo estoy libre, acerco un café, se le da alguna bebida, eh, y lo hacemos sentir esto, que no sienta que es una venta lo que está fluyendo en el salón, sino que realmente es un Claro. servicio que damos y ese momento especial para ellos también, porque disfrutan del lavado perfectamente, hacemos faciales, así que los hombres se miman hoy a la par que la mujer, te digo. Qué Es bueno. Qué bueno dar maravilloso. espacio a eso. Sí, sí, y bueno, trabajos técnicos también.
que anteriormente por ahí no, el varón solo venía a cortarse el cabello y se hace una permanente si el cabello lo tiene que disciplinar, se hacen Wow, mechas, se hacen color, están a la par de la mujer y a veces factura prácticamente lo mismo que se factura con una mujer en el varón. Es mira muy vos. consumista también. Entonces, ir como siempre evolucionando en esto, ¿no? Esto es lo que el IA no nos puede dar, porque Totalmente, qué lindo que lo digas. sí, tal cual, brindarles el servicio de un diagnóstico del visajismo para ver qué queda mejor en su rostro, y todas estas cosas las podemos seguir haciendo nosotros humanamente todavía, ¿Qué y es el eso es lo visajismo, bueno. Nati, para los que no sepan? Visajismo sería dentro del rostro, digamos que quede el rostro perfecto sería el rostro ovalado. Y muchas tenemos carita más redonda, algunas más alargadas. Entonces hay 7 tipos de rostros diferentes y tratamos Wow, que todos esos rostros se parezcan el rostro perfecto que es el ovalado. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos que las imperfecciones que tenemos en el rostro podamos apaciguarlas y que realcemos la belleza que podemos tener. Entonces, ¿qué se trabaja? Tanto en la parte de color como corte como peinado, ver ese rostro para ver si el tipo de corte que llevamos es adaptado o no al rostro, porque ah, mira, puede estar marcando más nuestra carita redonda, si es muy claro, corto, los flequillos si tenemos una nariz muy predominante, entonces también puede marcar. Ese es el estudio del visagismo, estudiar para que todas las wow. imperfecciones se bajen, se disminuyan y resalten más todo lo que es bonito. Wow, miren, o sea, hermoso. Y todo eso Sí, lo vas aplicando con tus clientes y sugiriéndoles corte, color, el peinado exactamente. también, cómo acomodar el cabello, si es por un lado, si es por el otro, ¿no? Ahí la tecnología te ayuda, porque hoy podés poner un rostro Mm. y poder ver como distintos colores del cabello, distintos cortes, pero siempre el diagnóstico lo damos nosotros, porque en sí la persona no sabe tampoco en toda esa variante o puede como estar confundida cuál sería lo mejor. Y ahí está nuestra mano experta para poder explicar por qué o qué le sentaría mejor el tipo de piel. Otra cosa que el guía no puede hacer, saber cuál es su actividad, porque no es lo mismo una persona que está todo el día en su casa, una persona que está activa al frente de otras personas. Entonces, todo eso tiene que ver también con tu estilo de vestimenta, de maquillaje, de gente que no se maquilla, gente que vive Claro. maquillada. Tenés Ya muchas. el gusto personal también de esa persona, si le gusta maquillarse, no le gusta, cara lavada. Exacto, exacto. Y siempre ir asesorando, porque hay modas, ¿no? Viene la moda de los grises, viene la moda, y todo el mundo quiere eso, pero a veces no le queda bien a todo el mundo, esa es la Es realidad. verdad. Entonces ahí van los diagnósticos para, mira, esto no va tanto por acá, pero Claro. podemos lograr esto por el otro lado, ¿no? Qué lindo. Y esto va haciendo que uno se fidelice con el cliente, entonces ya confían en, si vos sabés, te empiezan a decir después, viste, querés un poquito más ácido, porque tú sabés, Lo dejo en tus manos. los Nati, mejores clientes. ¿y cómo haces para organizarte siendo mamá, colaboradora de Silkei, que tenés un montón de actividades, sueles viajar también por el país, todo lo que es la capacitación online y Lepelu? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo lideras todo esto? Bueno, con respecto a la pelu, está abierto un horario completo de 9 de la mañana a 20 horas. Está mi esposo durante todo el horario y yo me acoplo los días de semana después de las 5 de la tarde. Así que me organizo por agenda, doy turnos y vamos haciendo todas esas citas de trabajo técnico y los voy acomodando. Y los días sábados, como en la empresa no trabajo, estoy Claro, disponible para la pelu todo el sábado, así que ahí con los que no puedo coordinar día de semana, coordinamos los días sábados. el sábado. Silke, horario de toda la vida, ya es como un ritual, eh, por la mañana hasta las 5 de la tarde, que es el horario que estoy, y bueno, la empresa me permite muchas actividades Claro. diferentes
lo que me cautivó durante estos 23 años que estoy trabajando para ¡Guau! CJ. ¡Qué hermoso! 12 años en Buenos Aires y ahora van a ser casi 12 años en Córdoba, como, bueno, jefa técnica del área mía. Y lo bueno que tiene es que no es rutinario. A veces estoy Claro. dando capacitaciones, a veces me toca viajar para el interior, a veces me piden para el exterior también. Entonces Ujú. me voy coordinando por las actividades que van surgiendo. Capacito a los peluqueros, capacito a vendedores. Tiene como muchas facetas que es muy lindo. Variado. Te Ah, preguntaba también, Nati, para quien nos esté escuchando y esté pensando, no, trabajo un montón de horas, no puedo, ¿no? ¿Qué te planteaste vos ahí cuando nos contabas? Llegó pandemia y debe haber surgido en algún momento, no, yo además otra cosa. ¿Cómo hiciste? Creo que esto de la agenda también ordena mucho para poder empezar a ver tiempos disponibles, mucha coordinación. Como dijiste, tenías a tu hijo adolescente, tu otro hijo más peque, eh, para organizarte. Alguien que nos escuche y diga, che, pero ¿cómo hago? bueno, la agenda es fundamental. Ese fue uno de los tirones de oreja que yo, porque siempre lo tenía todo en la cabeza, hago esto, y te va pasando de que no tenés todo en la cabeza realmente. La cabeza tiene que tener espacio para cosas importantes también. Entonces me pasó esto que la agenda me ayudó muchísimo a oxigenar la mente y dejar espacios para otras cosas que necesitaba con más importancia. Entonces, Ujú. es cuestión de organizarse. Nosotros solemos procrastinar muchísimo muchas cosas y hay que Sí, darle la prioridad y el valor a cada situación, ¿no? Siempre me acuerdo totalmente. también de la rueda de la vida y Sí. esas pincitas de cosas importantes en nuestra vida tienen que tener un equilibrio para que pueda justamente rodar y tener, bueno, creo que en esta instancia puedo decir que está bastante equilibrada la rueda de bicicleta en la Qué vida hermoso. y se fue acomodando, pero no siempre fue perfecta, ¿no? En ese momento creo que estaba más desinflada de un lado que de otro, ya ¿Qué que pasa de la vida? tal cual, uno empieza a trabajar en esos puntos. Y bueno, hay que equilibrar la familia, las prioridades. Hoy, en el día de hoy, tengo la ventaja que son grandes, ya el que era adolescente es padre, trabaja independientemente, también, bueno, siguió nuestro rubro, así que es barbero y trabaja independientemente ¡Wow! él ¡Qué lindo! por su lado. Y por otro lado, bueno, el más chico ya está en el secundario, es un poco más independiente, pero bueno, cuando uno corta la actividad de la pelu, ya llega a la casa y ahí va viendo que se organiza, cuáles son las prioridades, el tema de comida para Ujú. que también... Es un trabajo arduo, pero como decíamos antes, cuando uno logra disfrutar lo que hace, es como si Totalmente. fueran las fichas de un rompecabezas y se van acomodando todo. Y viste cuando va llegando al final que decís, estaba Sí. acá, porque cada vez que sea chica, ya sabes dónde van las piezas para que ¿Sabes se qué? termine. Me encanta, Nati, que me resuena mucho la palabra de escucharte, además del compromiso, como hablaba hace un ratito, esto de la constancia y no hay magia. A ver, la magia es, vieron ahora que es como, bueno, el ya todo listo, lo inmediato, ¿no? La inmediatez, que los procesos llevan un tiempo y que esto, quienes te hemos conocido hace muchos años, sabemos de tu proceso, de tu compromiso y de esta constancia, ¿no? Esta magia, hoy verla a Nati, cómo está, con todos estos emprendimientos, negocios y todo el crecimiento para adelante es posible porque te has ocupado de eso, ¿no? Tampoco dejar en un otro, en un coach, mentor, bueno, que venga, contador, quien sea, y me resuelva todo y yo me quedo mirando.
acá esto que decías, ¿no? Te pusiste vos, te enojaste con vos, te enojaste conmigo también, en el sentido de decir, ay, qué molesto, ¿qué es esto? Y sin embargo, así y todo te comprometiste y seguiste con, de nuevo, remarco, un contexto personal y un contexto generalizado como la pandemia, donde tenías, vamos a decir, todo para decir no puedo, no quiero, no me dejan, no se puede, y así todo, 6 años después, poniéndolo cronológicamente, con mucho compromiso, me acuerdo que a veces nos conectábamos o muy temprano o muy tarde, como para poder calzar las agendas, y ahí estabas, ¿no? Y esa magia que hoy dice, bueno, pero qué fácil. Lo fácil lo hacemos siempre y cuando el compromiso, la constancia, la sostengamos, ¿no? No hay nada de afuera que venga a rescatarnos si nosotras no estamos comprometidas con eso. Contanos desde vos esto, cómo te va resonando lo que te voy contando. Sí, es tal cual. Esto es lo que a veces uno dice, qué suerte que tenés vos. No, no es suerte. Tal Fue cual. un gran trabajo, fue incomodidades, fue aprender, Total. fue aprendizaje. Tiene esos, como es el caminito, ¿no? A veces subidas, a veces bajadas, Sí, lo que la vida nos va presentando también. Pero lo que decías vos con respecto a después como una independización del que me ayudó, es que uno ya tiene esa caja de herramientas, entonces ahora, bueno, hay que abrirla, y cuando es un clavo hay que agarrar el martillo, y cuando es un tornillo, el destornillador. Entonces, y cuanto más uso hacemos, más facilidad tenemos. No conocíamos la llave inglesa, ahora la conocemos y sabemos para qué es. Eso es lo que te va presentando la vida, y las herramientas que te fueron brindando las personas que te han ayudado en la vida y en ayudarte que se aliviane un poquito más ese camino, que en ese momento tan difícil uno pensaba que ya no había más solución porque uno está centrado en el problema, total. y otras personas te hace ver otra realidad y el potencial. Hay algo que quiero destacar, Jessy, acá, poquito, que es eso, ¿no? A mí me costaba creer mucho en mi potencial, y vos en eso me ayudaste y trabajaste un montón, y es más, después lo tuve que seguir trabajando, porque si bien después hasta me creí en mí, faltaba un poquitito más, y bueno, después la vida me dio un compañero maravilloso de vida, y él también me ayudó muchísimo a poder ver, porque es como siempre, ¿no? Hay un espejo que uno se ve, pero se ve Total. uno mismo, y otro ve otra cosa distinta en ese espejo que uno mismo ve. Y bueno, me ayudó muchísimo también en esto, y esto se fue trabajando, esto fue haciendo también que uno tuviera certezas y también seguridades, que a veces nuestras inseguridades también nos ayudan o forman parte de nuestro pensamiento limitante, como decías vos antes, el no, no puedo, no quiero, y bueno, eso, los fantasmas que se vayan y empezar a trabajar en uno mismo. Seguro que todos tenemos mucho para trabajar, seguro que hay muchas personas que hoy pueden estar escuchando esto que hablamos hoy, Jessy, y no saben por dónde empezar. Y esto de poder tener un mapa mental, de saber cómo arrancar, que es uno, ¿no? Que empezamos por uno, porque el resto es Totalmente. maravilloso, pero si no, siempre volvemos como el juego de la oca, ¿no? Al mismo punto, Así porque es. uno tiene que trabajarse primero, tener esas fortalezas, seguridades, y a partir de ahí el resto empieza a fluir. Así es. Nati, ya para ir terminando, me da ganas de seguir conversando con vos. Seguro vamos a encontrar otros espacios nuevamente. Eh, lo que quieres compartir para terminar. Bueno, si pudiera dejar algún poquito, una semillita, en cada una de las personas, sería esto, ¿no? Eh, Poder seguir aprendiendo
a, a cómo fortalecernos como personas, pero también, como decíamos antes, no pensando que uno puede hacer todo, sino saber que si uno le está faltando algo es porque necesita esa ayuda para poder complementarse y que esto nos ayuda a facilitar nuestro camino en muchas situaciones. Yo Ujú. había empezado con vos por algo laboral y terminó siendo más personal que lo laboral, y lo laboral después fluyó, pero es Total. uno, por eso decimos que es el sentirse bien uno, el saber que si tenemos, todos conocemos cuál es nuestro talón de Aquiles. Bueno, reforzarlo, fortalecernos. No somos débiles por cometer errores, porque aprendemos de esos errores, es el expertise que Totalmente. después vamos a tener, nuestro aprendizaje, nuestro camino, y es Ujú. maravilloso que nos pase eso también, porque si no sería todo muy fácil y no sabríamos cómo, ante cualquier prueba o dificultad, cómo afrontarlo. Entonces, esto, ¿no? De tratar de tomar un poquito de conciencia de que aunque las mujeres seamos el sexo más débil, podemos tener mucha fortaleza y podemos tener Total. muchas seguridades, y que tampoco esto, ¿no? De que solo la mujer, porque cuando uno tiene una persona que te acompaña y apoya, es mucho más fácil sentirse segura, sentirse querida, sentirse amada. Y eso también ayuda muchísimo a que uno pueda explotar en todo lo que tenemos como potencial. Entonces, bueno, Totalmente. esto, ¿no? Seguir fluyendo a través de la ayuda que podamos tener de personas que están capacitadas y preparadas para poder darnos estas herramientas. Y después no sentir remordimiento de decir, uy, ¿por qué no hice cosas? Y bueno, tal vez teníamos pocas herramientas. Así que si sentimos que tenemos pocas herramientas, busquemos más. Gracias, Nati. Un placer siempre escucharte. Una gran profesional del color, de la belleza, que nos ayudas a vernos más lindas, mejor, sentirnos también mejor. Muchas gracias por todo lo compartido y por haber aceptado mi invitación a ser parte de mi podcast. Hasta la próxima.